Eso es lo que te podría indicar, lo que precisamente hemos tratado de decir durante todas las clases, características, orden cronológico de las culturas, en este caso, de los sucesos en Grecia, ¿no? Sobre todo el periodo helénico, sobre todo el periodo helénico, donde está el periodo oscuro, arcaico, el periodo clásico. Recuerda sobre todo ese periodo, también en Roma, monarquía, república, imperio, ¿no? Recuerda algunos de los hechos de lo que es la república, como por ejemplo las guerras púnicas, los triunviratos, ¿no? También en el periodo de imperio que empieza con Augusto, en el cual se da lo que es la Pax Romana, esplendor cultural. Trajano, máximo expansión territorial de Roma. Tenemos lo que es ya en el periodo de decadencia a Teodosio, recuerda Teodosio, quien divide en dos, ¿no? El imperio. Finalmente, Rómulo Augusto, con el cual ya termina lo que es Roma occidental a través de las invasiones bárbaras, ¿sí? Entonces, eso es un poco que lo que podemos hablar y vamos a continuar mencionando algunas partes también por recordar con las diapositivas, con lo del tema del día de hoy, ¿sí? A ver, respecto a horizontes e intermedios, recuerda por favor la característica de cada uno de ellos. Para eso te había mencionado esta frase muy particular. Se chapa la mona de la tía Guachichi. Con eso el orden cronológico ya te lo vas a saber al revés y al derecho. El horizonte es un periodo donde prima una cultura sobre las demás. En el horizonte, una cultura influye en todas las demás. ¿De qué manera se da esto? A través de la cerámica. John Rowe decía, cuando encontremos la misma cerámica en diversos lugares del territorio nacional, entonces ahí es un periodo de horizonte. Tenemos primer horizonte, Chavín. Chavín, cultura síntesis, ¿no? Cultura panandina también llamada. ¿Por qué? Porque se encontró en muchos lugares del territorio del Perú. Ya casi terminando, por terminar lo que es el primer horizonte, teníamos a Paracas, ¿no? Paracas. Luego pasamos al primer intermedio o intermedio temprano. Ahí encontrábamos a los grandes maestros artesanos como Mochica y Nazca. Pero, ¿qué es un intermedio? Un intermedio es aquel periodo donde no hay una cultura superior. Todas las culturas son a la par, ¿no? En cuanto a lo que es, nadie influye en otra. Cada una se desarrolla en su lugar de origen, en el norte, en el centro, en el sur, en la costa, en la sierra, ¿no? Y vamos a encontrar diversidades de cerámica, ¿no? Entonces ahí vamos a ver a lo que es Nazca Mochica. Hoy nos toca hablar del horizonte medio o del segundo horizonte también llamado, ¿sí? Aquí se resalta Tiahuanaco, pero sobre todo se resalta Huari. ¿Por qué? Porque Huari se convierte en un imperio, el primer imperio panandino, ¿no? Del Perú, de las culturas, ¿sí? Pero los dos se desarrollan en un mismo tiempo, Tiahuanaco y Huari. Profesora, yo he visto en mi separata que Tiahuanaco está en el intermedio temprano. Sí, lo que pasa es que ahí nace, ahí es un bebé Tiahuanaco, pero su desarrollo máximo se da dentro del horizonte medio al inicio. Y ya todo lo después lo desarrolla Huari, ¿sí? Es más, cuando cae Tiahuanaco, parte de ello es tomado, absorbido por Huari. Luego, cuando Huari se desintegra, cuando llega a su fin, se va a romper en 1000 pedazos. Y todos esos pedacitos son parte del intermedio tardío. Las famosas cabeceras de región que va a tener Huari como centros administrativos, se van a rebelar, se van a independizar
Y de ahí surgirá chimú, chachapoyas, chancas, por ejemplo, ¿sí? Y todas las culturas que encuentres con che, que inician con che, son aquellas culturas del intermedio tardío. Todas las que tienen che, excepto Chavín, ¿no? Porque ese Chavín ya lo vimos antes. Y también reinos aymara, ¿sí? Luego vamos a ver que todas estas culturas serán absorbidas, unificadas por los incas, los van a someter al Tahuantinsuyo, pero ya eso es otra historia que veremos más adelante, ¿sí? Muy bien, dicho esto, vamos a empezar a hablar acerca del horizonte medio. Ahí está, vuelvo a repetirte. Si bien es cierto aquí resalta Wari, Wari es la que influye a mucho parte de territorio nacional, Tiahuanaco también está en el inicio del horizonte medio, ¿sí? Con respecto a Tiahuanaco, es importante mencionar que su expansión, su influencia se dio a través de la religión, ¿sí? Así tipo Chavín, la religión. Es más, recuerda a este dios. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¿Lo puedes escribir por el chat, por favor? ¿Cuál era su nombre? A ver. No, no estoy presentando. Ay, disculpen. Pero sí, sí estoy presentando. ¿Alguien más tiene ese problema? Voy a volver a compartir, a ver. Ya. Gracias, gracias, gracias. Sí, si tienen ese problema, entonces salgan y vuelvan a entrar. Ahora lo he vuelto a compartir, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llama ese dios? Claro, ahí está. Gracias, Adriano. Es el dios Huiracocha. Exacto, que proviene de Chavín. Por eso es que César Tello llamaba a Chavín como una cultura síntesis, una cultura matriz, porque muchos de los aportes de Chavín lo vamos a ver hasta el periodo de los incas. Aquí Tiahuanaco lo llamaba como el dios de los báculos o el dios de las varas. Es más, también lo llamaba, dice que acá hay unas pequeñas gotitas que parece como si fuera el dios llorón, pero viene de Chavín, es el mismo Huiracocha que veíamos ahí en su escultura. Eh, dice que esto de las varas, de los báculos que tiene en las manos, hace referencia a la dualidad, el mundo de arriba, el mundo de abajo, ¿sí? Y a través, como te decía, de su religión, los tiahuanacos se expandieron, influyeron en los demás, porque así tipo Chavín, ellos se encontraban en una zona de altura, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, con un cielo despejado. Entonces, esto les permitía conocer los astros. Estudiaban los astros y eran conocedores del clima, pero iban y decían, mi Dios me ha dicho, tipo Chavín. Pero vamos a ver cuál es su diferencia más adelante. Primero, un ratito, lo que es la ubicación, ¿sí? Tú sabes, se encuentran en una zona de meseta, en la meseta del Collao. Y la meseta está en altura. Es un lugar donde crece solamente ichu, ¿sí? Es decir, no hay mucha variedad agrícola, porque su clima, que es un frío, muy frío, no lo permite. Ellos deben de saber de qué manera, deben de ver de qué manera conseguir diversidad productiva. Lo van a hacer, como te dije, a través de su religión. Si bien es cierto, tenemos aquí a Tiahuanaco en Perú, ¿no? También compartido con Bolivia. ¿Dónde nace? ¿En qué territorio? Te comento que nace por aquí, por esta zona de Bolivia, cercano al lago Poopó. Ahí nace, pero las condiciones en el lago de Poopó son peores. El lago Poopó es un lago que se seca en invierno. Entonces ellos estaban buscando un lugar donde acentuarse y llegaron a la meseta del Collao, donde finalmente ahí se quedaron. Pero como ves, tienen extensión territorial hasta la zona de Chile. Llegaron, ¿sí?
pero como vuelvo a recalcar, iniciaron cercano al lago Popó en Bolivia y terminaron desarrollándose en lo que es la meseta del Collao. Ahí fue el famoso Taipicala, ¿sí? Bien, la economía es lo que resalta dentro de Tiahuanaco, por favor, resáltalo, ¿sí? Como estaban en una zona de meseta, sabemos que la meseta se caracteriza por la ganadería, ¿verdad? Entonces, la agricultura es limitada, es escasa, es poca. Es por ello que se generó el control vertical de los pisos ecológicos. De esta manera, ellos empezaron a conseguir excedentes productivos de otros pueblos y así tener una diversificación de alimentos en una zona de meseta. A esto también se conoce como el sistema de enclaves, ¿sí? O el sistema de archipiélagos. ¿Qué pasaba con los tiahuanaco? Ellos tenían a sus famosos mitimaes. ¿Quiénes eran los mitimaes? Eran colonizadores, ¿sí? O sea, los mitimaes eran gente de Tiahuanaco que se sabía al revés y al derecho la religión. Conocían el clima, los astros, pero se iban de pueblo en pueblo con la intención de someterlos a Tiahuanaco a través de su religión. Les hablaba, mi Dios de los báculos me ha dicho que va a llover en tal periodo, ¿no? Y se quedaban ahí, se acentuaban, hacían colonias. Por eso es que se llama sistema de enclave. Iba un mitimae a un pueblo, lo sometía a través de la religión, a otro pueblo a través de la religión y así. Tenía sus enclaves, tenían sus colonias. Por eso se llama también como sistema de archipiélagos, porque recuerda que un archipiélago es como es un conjunto de islas, ¿no? Y cada pueblito es como una isla sometida a Tiahuanaco. Estos mitimaes, como te digo, no son cualquier persona, son personas que han estudiado la religión de Tiahuanaco, por así decirlo, ¿sí? Son como hoy día, podríamos decirlo, los testigos de Jehová. Seguramente en algún momento te has topado con ellos. Los testigos de Jehová van de puerta en puerta, ¿verdad? Bueno, ahora por la pandemia no se puede, pero sí, van de puerta en puerta, te hablan acerca de la palabra de Dios, se saben al revés y al derecho la Biblia, versículo, fascículo, testamento nuevo, antiguo, ¿no? Y hasta las frases, todo se sabe. De igual manera, los mitimaes se sabían absolutamente todo. Y por eso la gente les creía, los convencían. ¿En qué los convencían? En ir hacia la meseta del Collao y dejar sus excedentes productivos. Entonces, ellos estaban en una meseta, se iban a conquistar aquí, a este pueblo, luego a este pueblo, a este pueblo, y así hasta llegar a la costa. De igual manera por acá, hasta llegar en la selva. Y te das cuenta, control vertical de pisos ecológicos, ¿sí? Ahora, uno dirá que es similar a la de Chavín. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que estos mitimaes llegaban y se quedaban para así hacer que la población siga sometida a su religión. No solamente eso, sino que cuando llegaban a la meseta del Collao a dejar sus productos, no se iban con las manos vacías, retornaban con productos, ¿no? Por ejemplo, si el de la costa llevaba pececitos, regresaba con papita. Si el de la selva llevaba yuquita, regresaba con carnecita, ¿no? Entonces así los mantenía. La gente se iba contenta, porque Tiahuanaco no era show, como Chavín, así que hacían sus espectáculos, seguramente lo has visto en el documental. No, eso no hacía Tiahuanaco. Los dejaba contento dándole lo que no tenían, por lo que les sobraba, ¿sí? Era tipo trueque, ¿no? Tipo trueque, ¿sí? Bien, pero uno dirá, profesora, la gente se iba desde la zona de la costa hacia la meseta del Collao. Eso es mucho tiempo.
O sea, ¿cuánto se iban a demorar? Se iban a demorar pues ahí meses. Esa comida que llegaba ya pues era comida inservible. Bueno, para evitar que la comida se pierda, ¿sabes qué hicieron? Hicieron la deshidratación de los alimentos. A través de esa técnica, la comida se mantenía. Profesora, ¿qué quiere decir eso? Lo que pasa es que lo ponían a secar al alimento. ¿Cómo así? Le sacaban toda la humedad a través de la sal, ¿no? Le echaban sal y lo dejaban ahí a secar en la intemperie, en lo que es el sol, ¿no? O en el frío, porque recuerda que el frío también quema, ¿sí? Entonces, de esa manera, los productos se mantenían. Seguramente, hasta el día de hoy, tu familia hace eso, o has visto a gente haciendo eso. Por ejemplo, por ejemplo, el famoso charqui, ¿no? ¿Algún momento has visto qué hacen con la carne de los alimentos? Le ponen sal, lo ponen en el tendedero y lo dejan ahí, ¿no? Al seco. Pasan semanas, ahí están las moscas rondando, ¿no? Pero ahí continúa. Después lo sacan, lo cortan, lo cocinan y ahí está tu oyuquito con charqui, ¿no? Lo mismo pasa con otros alimentos. Por ejemplo, tu mamá seguramente hace su aderezo con ají mirasol o ají amarillo también llamado. Pero para que no se le malogre esto, ¿qué es lo que hace? Le sacan todas las venitas del ají, lo dejan así solamente la envoltura y esa envoltura lo dejan a secar, ¿no? Tienden ahí una manta, no sé, y lo dejan a secar. Y se vuelve así envoltura media color rojizo, rojizo oscuro, ya negro parece, ¿no? Eso es el famoso ají panca. No sé si habrás escuchado, lo venden en el mercado, ají panca. Y tarda meses, ¿no? Eso dura bastante tiempo. Y ya cuando lo quieren utilizar, lo remojan, le ponen su limoncito, su salsita. Ahora pues con la tecnología lo licúan y sale el aderezo, sale el condimento. Lo mismo sucede, por ejemplo, así con el choclo, ¿no? ¿Has visto en la zona de la sierra la gente, ¿no? Ahí sale su maíz, tiende su manta en la calamina, va desgranando y el maíz se queda ahí secando. Y ahí sigue secándose. Pasan meses, pasan años, ahí está el maíz. Y cuando lo fríes, sale rico, tostadito, ¿no? Y uno se come la canchita. También hay algunos que lo meten, por ejemplo, en lo que es la sopa, el mote, ¿no? Que es un tipo de maíz también, y te das cuenta cómo el mote se hincha con el agua de la sopa, ¿no? De igual manera, por ejemplo, aquí, lo que es la papa seca, ahí está, ¿no? Uno lo utiliza ahora para la carapulcra, la papa seca, ahí está. Es papa seca, es papa que se deja, ¿no? Secar y se convierte de esta manera, o también hay papa que se deja por varios meses, tiempo, y se vuelve así media blanca. No sé si habrás visto esa papa cubierta de polvo blanco. Y eso lo raspan y sale el chuño, ¿no? Esa es la presentación original del chuño. Entonces, ahí está, pues, la deshidratación de los alimentos. De esa manera, el control vertical de pisos ecológicos se mantenía, ¿sí? También hicieron los famosos guaruguaros o camellones. Aquí está, ¿no? Estos son los guaruguaros o camellones. Hacían excavaciones, cavaban con la finalidad de hacer como si fuera un pozo, ¿no? Un pocito donde lo que ponían es agua, ¿no? Empozaban agua. Ese agua era absorbida por la tierra, ¿no?
A este proceso de absorción se llama filtración. Entonces, cuando la tierra absorbía el agua, ¿qué pasaba? Todo lo de adentro se humedecía. ¿Y qué es lo que está adentro? La raíz de la plantita se humedecía. Entonces había, ¿no? El crecimiento de la planta por la humedad, porque estaba húmeda la tierra a través del proceso de filtración. Eso sucedía en el día. ¿Qué pasaba por la noche? Como te digo, el frío quema, ¿sí? El frío quema y hace más frío de noche que de día. Entonces, en la noche, como el frío quema, las partículas de agua se elevan porque hay un proceso de evaporización. Se elevan las partículas de agua generando un microclima que termina también humedeciendo, humedeciendo lo que es la vegetación. Y de esa manera, ¿no? Se mantenía la agricultura. Pero esto también era limitado, ¿sí? A ello se conoce como camellones o guaru guaru. ¿Por qué se llama así? Porque dice que cuando los españoles llegaron, vieron así estas colinas que parecían la joroba del camello, que ellos ya conocían, ¿no? Entonces, por eso lo llamaron camellones. En quechua, guaru guaru, ¿sí? Esas son las dos técnicas que utilizaba Tiahuanaco para mantenerse en una zona de meseta. El control vertical de pisos ecológicos con la deshidratación de los alimentos y los guaruguarus o camellones, ¿sí? Bien, entonces ahí, ¿alguna duda? Chicos, eso es fundamental, por favor, que lo sepas. Eso es lo que viene más en este tema. ¿Todo claro? No sé si lo puedes confirmar por el chat, por favor, para continuar. O si hay alguna duda, indícalo también, por favor. ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, listo, continuamos. Bueno, la cerámica en realidad ya no es algo resaltante. Lo hacen definitivamente con una intención ceremonial, como dice aquí, pero ya no se quedan ahí viendo los detalles, ¿no? Sino que bueno, como salga. Tenemos ahí, este es el famoso, ¿cómo se llama? El famoso quero, ¿sí? El famoso quero, que es un pebetero o vaso ceremonial, ¿sí? En la arquitectura, toda la arquitectura que hacía era en base a piedra, porque es la piedra lo que más hay en una zona de meseta. No sé si has escuchado o seguramente has ido a lo que es el bosque de piedra de Guayay. El bosque de piedra de Guayay está en la meseta del Guayay, que está en Pasco. Es lo que abunda en una meseta. Marcahuasi, por ejemplo, seguro has escuchado. Marcahuasi es meseta, es la meseta que tiene Lima, ¿no? Como departamento. Y ahí lo que abunda es piedra, hay un bosque de piedra en Marcahuasi. Aquí también, en la meseta del Collao, tenemos piedra que ha sido aprovechada para su arquitectura, ¿sí? Pero estas piedras estaban unidas a través de grapas, así tipo clavos eran las grapas, ¿sí? Eran hechos de cobre, o sea, de metal precioso, pero ellos habían, ¿no? Hecho primero los moldes de estas grapas, en el molde vaciaban el metal en líquido, lo ponían a secar y ahí está, ¿no? Lo que son las grapas. Gracias a estas grapas, pues la arquitectura se mantenía, no se venía abajo. Destaca Calasasaya y Acapana, ¿sí? De igual manera, con respecto a la escultura también será hecha de piedra, ¿sí? Tenemos ahí la portada del sol. La portada del sol se menciona que es una entrada, ¿no? Pero que en realidad el tamaño, dicen que es un tamaño de una persona normal, porque a veces uno piensa que la portada del sol, wow, es así bien grande, ¿no? Pero en realidad mide creo que unos 50, unos 60 nada más. ¿Y qué hay por detrás, profesora? No hay nada.
No hay nada. Aquí tenemos lo que habíamos visto al inicio, al dios Huiracocha, ¿sí? Y bueno, también destaca el monolito Bennett, ¿no? Bien, con eso terminamos Tiahuanaco. Profesora, ¿de qué manera cae Tiahuanaco si parecía que lo tenían todo? Bueno, hay algo que las personas hasta el día de hoy no lo pueden saber a ciencia cierta, muchas veces, que es el clima, el cambio climático, ¿no? La presencia de fenómenos naturales. Los fenómenos naturales a veces son impredecibles y si son predecibles no sabemos cuál es la magnitud. En este caso, se dio una temporada de helada, que es un fenómeno natural, y esta helada fue insoportable. La helada es el descenso brusco de la temperatura, pero esta helada fue tan fuerte que la temperatura descendió a grados inimaginables que no podían soportar. Y de esa manera cayó Tiahuanaco, porque ya no predecían el tiempo, más bien se confundían, entonces como que ya no creían a los mitimaes y los votaban, más bien. También la gente ya no quería dejar sus excedentes productivos porque decía, hace mucho frío, me voy a morir. O sea, ya un poco de coca ya no comeré, pero no me voy a morir, ¿no? Entonces, de esa manera, Tiahuanaco cae y parte de ello es absorbido por los Wari. ¿Qué es lo que Wari absorbe de Tiahuanaco? La religión, principalmente la religión. Se va a continuar. Y luego también habrán luego más pueblos que van a también tomar características de Tiahuanaco como son los reinos Aymara y más adelante los incas tomarán el aporte de Tiahuanaco, ¿sí? Pasamos a hablar acerca de Wari. Wari, según Lumbreras, Guillermo Lumbreras, es el primer imperio panandino. ¿Andino o panandino? Es lo mismo. No te vayas a confundir. ¿Qué significa? Significa panandino, que abarcó mucho territorio nacional. ¿Sí? Era un imperio porque tenía ejército, ¿no? El centro político. A ver, Tiahuanaco, como te das cuenta en este mapa, mira, acá está Tiahuanaco y acá está Huari. Como te decía, eran culturas que vivían en un mismo tiempo, solamente que en diferentes espacios. Tiahuanaco cae por una helada y es absorbida por los Wari, ¿sí? Es más, cuando te hablan acerca del origen, precisamente nombran, ¿no? A Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Aquí, religión, principalmente. Dice que de Huarpa adquiere la cerámica principalmente y de Nazca también la cerámica, pero sobre todo lo militar, porque recuerda, ¿no? En Nazca había ya ejército, ¿no? Estaban pues las cabezas trofeo, por ejemplo, ¿sí? Un poco del centro político, Viñaque, recuerda por favor, Viñaque es la capital del imperio Wari. Viñaque era un estado centralista, o sea, era una capital donde se tomaban las decisiones, ¿no? Del imperio. Ahí era donde se encontraba quien, el gobernante, el cual decía qué es lo que va a pasar, ¿sí? Existían cabezas de región que eran centros administrativos, pero todos ellos eran hechos a imagen y semejanza de Viñaque. Es más, cuando Wari llegaba a un lugar, supongamos a un cerro, decía ya, voy a conquistar ese cerro, los vencía a todos los que se encontraban en el cerro y ¿qué hacía? Construcción. Construcción de su centro administrativo tal cual, con los mismos parámetros que Viñaque. Igualito, era una copia de Viñaque, pero sabían que la decisión se tomaba en Viñaque, por eso se llama Estado centralista.
¿sí? Ahí está la cerámica, de igual manera, no tiene tanta trascendencia, pero encontramos aquí, por ejemplo, esta es una urna o tazón ceremonial que es del estilo Robles Moco. Ese es el estilo, Robles Moco. Cuando encuentres también cerámica de Wari que tenga, por ejemplo, imagen de animales, como aquí, la de un camélido, entonces automáticamente eso es Wari. Wari estilo Robles Moco, ¿sí? Tenemos aquí en la cerámica, no sé si tú puedas apreciarlo mejor, al dios Huiracocha, ¿no? El mismo que veíamos en Tiahuanaco, dios llorón de las varas, de los báculos. Pero mira un detalle con sus ojos. Mira un detalle con sus ojos. ¿Cómo están sus ojos? ¿Cómo están sus ojos, chicos? ¿Lo puedes escribir por el chat, por favor? ¿Cómo se encuentran sus ojos? Claro, excelente, Miguel. Se encuentran, profesora, desviados los ojos. O sea, parece virolo. Así pues. Y es por eso que se conoce como el dios visco. Sí, sí, están chuecos. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que decían que esto hace referencia a la luna, a las posiciones lunares. Por eso es que vamos a encontrar de esa manera, los ojos hacia arriba, uno para la derecha, otro para la izquierda, así, chuecos, como dice Julieta, o de manera, ¿no? Como te decía, así, virolo, así, este, con miradas diferentes, ¿sí? Desviados. Pero es el mismo dios Huiracocha, llorón, de los báculos o de las varas. Finalmente, para terminar con Wari, la arquitectura, sí es importante. Existían, como te había dicho, cabeceras de región, que eran los lugares hechas a imagen y semejanza de Viñaque. Si llegaba a conquistar Wari a una zona, tenía un centro principal llamado cabecera de región. Pero ¿qué pasó? Esta, estas cabeceras de región, como te decía, terminaron queriéndose independizar, ¿no? Y como era tanta la extensión de Wari, ese fue el problema de Wari, la extensión territorial. Creo que te lo había dicho lo mismo con los romanos. ¿Cuál fue el problema? El problema de los romanos fue que se expandieron tanto, tanto, que ya no podía controlarlos. De igual manera aquí, tanto fue la expansión de Wari que ya no podían controlar a sus cabeceras de región que habían aprendido de Wari, lo militar, la administración, habían adherido a su dios Huiracocha, entonces como que ya lo tenían todo. ¿Para qué seguir con Wari si ya tienen ejército, ya tienen un lugar donde administrar sus productos, sus cosas, sus actividades y se rebelaron? Pero ¿qué va a llegar acá a Wari si ni siquiera puede llegar a la puerta de la esquina, ¿no? Entonces, tenemos ahí que la decadencia de Wari se da por su gran extensión incontrolable, ¿sí? Estas grandes extensiones se encontraban unidas a través de una red de caminos que tú lo conocerás en el periodo de los incas como el famoso Capacñán. Seguramente has escuchado, ¿no? Ahí está en la imagen. Ese es un Capacñán. Pero no lo hicieron los incas. Si bien es cierto, los incas lo masificaron, ¿no? Lo expandieron. Quien inició con esto fueron los Wari, ¿sí? Son caminos, como te das cuenta, rodeados de piedra, uno encima de otro, ¿sí? Es más, se menciona que dentro de esta ruta existían tambos, que eran lugares podríamos decir, de abastecimiento de alimentos, ¿sí? Pero, bueno, cuando Wari cae y luego vienen los incas absorben todas estas características
culturales, ¿sí? Entonces ahí está la red de camino que unía las cabezas de región al centro, que es Viñaque, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Vuelvo a recalcar la caída de Guari, que fue producto de la incontrolable, de la falta de control, podríamos decir, de las cabezas de región. Estas cabezas de región se van a ¿no? Se van a hacer autónomas, independientes, y dentro de ella nacerá cada una de estas culturas que vamos a ver ahora. Los chimú, por ejemplo, los chinchas, chachapoyas, van a salir los chancay, entre otras culturas, ¿sí? Vamos a hablar acerca de algunas de ellas, que son las que están en tu separata. Vuelvo a recalcar, un periodo de intermedio es aquel en donde no hay una cultura superior, no hay una cultura que influya en las otras, ¿sí? Lo único que hay es un desarrollo regional. Cada una de estas culturas se desarrollan en el lugar donde se encuentran. Vamos a ver por aquí. Chimú. No sé si en algún momento tú has ido a visitar esta zona o seguramente ya lo has visto por la televisión. ¿Puedes mencionar cómo se llama? Es una ciudadela donde se encuentra precisamente Chimú. ¿Cómo se llama esa ciudad? La famosa ciudad ¿de qué? Inicia con Che también. Hoy día se encuentra dentro de lo que es el departamento de La Libertad, en lo Chan que, Chan. claro, ¿no? Chanchán, cerca a la ciudad de Trujillo, ¿sí? Es una ciudad de adobe. Adentro vamos a encontrar tapiales, ¿no? O sea, adobes encima, uno encima de otro. Cada una de estas figuras representan a lo que es la fauna alrededor de los chimú, ¿sí? Tenemos ahí pelícanos, aves, pescados, por ejemplo, ¿sí? Los chimú se desarrollaron, si bien es cierto, mira la extensión, en la costa norte, también llegaron hasta la costa centro. Es más, dicen que llegaron hasta lo que es aquí, Lima Metropolitana, hasta la zona norte de Lima Metropolitana. Se menciona que, por ejemplo, por esa zona encontraron a lo que es los Cocyas. No sé si aquí hay gente de Caraballo, no sé si hay gente de Coyique principalmente. Los Coyique nace pues del vocabulario de la cultura Coquiac, ¿no? Ellos que también eran guerreros, se enfrentaron con los Chimú que eran guerreros degolladores y le ganaron y por eso es que Chimú terminó hasta ahí nada más extendiéndose. Luego ingresaron a lo que es el Imperio Incaico a través de la fuerza, ¿no? Con Inca Pachacuti. Respecto a su cerámica, te das cuenta que no son tan detallistas también. Ellos, si bien es cierto, provienen de Mochica, sí. Su antecesor es Mochica, Moche, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Chimú se dedicó a otras cosas. Aquí primaba la cantidad por la calidad. O sea, primaba hacer mucha cerámica, no importaban los detalles, no importaba eso. Cantidad por calidad. Puedes decir también esto. Lo cuantitativo prima sobre lo cualitativo, ¿no? Cuantitativo, que es cantidad, por lo cualitativo, que es en cuanto a calidad, características, detalles, ¿sí? Cuando veas así, cerámica escultórica, así, ¿no? Con animales, escultórica en general, es decir, que tiene molde, pero de color negro, plomizo, plomo, automáticamente chimú.
Con respecto a la economía, recuerda, aquí estamos en una zona de desierto. Toda la costa es desierto. Y si estamos en una zona de desierto, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ausencia de lluvia, ausencia de precipitación. Pero también al costado tenemos un mar y ese mar tiene agua salada. Entonces, por ahí tampoco es, porque no nos vamos a tomar el agua salada. Por el otro lado tengo lo que es la cordillera de los Andes. Imposible. Si no puedo ni por la derecha ni por la izquierda, tampoco puedo obtener mucha agua de arriba porque el clima no me lo permite. Entonces, ¿qué hago? ¿Dónde busco? ¿Dónde busco yo agua? A ver, ¿de dónde buscaría? Si no hay a los costados ni tampoco arriba. ¿A dónde te vas a buscar agua? ¿A qué parte? A ver, arriba, a los costados, ¿en dónde? Abajo. Claro, por supuesto, profesora, si no puedo al costado porque está el mar y el mar tiene agua salada, tampoco al otro lado porque está la cordillera, arriba tampoco por una cuestión de clima, entonces, ¿dónde me queda investigar para saber si tengo agua? Abajo, abajo. Excavan, 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 pero con la finalidad de llegar a la napa freática. Y cuando salía el agua de la napa freática, recién la vegetación se mantenía. La vegetación podría ahí dar alimentos, ¿no? Por eso es que se llama como también chakras, chakras, chakras hundidas. Otro nombre se llama también siembra, siembra hacia abajo, siembra hacia abajo. En cambio, en Tiahuanaco veíamos una siembra hacia arriba, ¿no? Se encontraba aquí en estas zonas, porque abajo se encontraba el agua. No, aquí ya está el agua, se aprovecha el agua, ahí se implantan los arbolitos, la semilla y crece, ¿sí? Resaltaron también por el tumi. Ojo, el tumi no es de Chimú, ¿sí? Nuevamente, el Tumi no es de Chimú. ¿Quiénes crean por primera vez el Tumi? Los Sicán. Lo que pasa es que, mira, en esta zona primero estuvieron los Moche, luego estuvieron los Sicán y finalmente estuvieron los Chimú, ¿sí? El Tumi proviene de la cultura Sicán, solamente que los Chimú pusieron estos detalles, estas piedritas de cobre, ¿no? Entonces, de esa manera la difundieron y por eso es que se encuentra más acerca de esta estatuilla de metal, ¿sí? Finalmente, en la arquitectura tenemos lo que es tapiales hechas de frisos, lo hemos visto en la primera diapositiva. Luego pasamos a lo que es Chincha. Bueno, los chimú se someten a los incas a través de la violencia. Aquí en Chincha, recuerda que son comerciantes, ¿sí? Esto quiere decir que ellos viven de manera pacífica porque no le pueden dar miedo al cliente. Tenemos aquí a una concha marina que no sé si sepas cómo se llama. Empieza con M. ¿Lo podrías indicar, por favor? ¿Cómo se llaman estas conchas marinas? ¿Sabes? A ver, te lo voy a decir por tiempo. Se conoce como el famoso muyu. Recuérdalo, ¿sí? También se llama spondylus. Es más, Spondylus. Es más, este es el nombre oficial, Spondylus, pero también se conoce como mullo. Profesora, ¿y para qué servía? ¿Por qué los chinchas se tomaban el tiempo para adquirir al mullo? ¿Por qué? Porque es considerado como una especie sagrada. Ellos utilizaban en sus rituales, en sus ceremonias, a los muyus, ¿sí? ¿Por qué? Porque los muyos eran su oráculo, eran el oráculo de los chincha. El muyu es una especie que crece en aguas cálidas, cercanas al Ecuador.
Y si se veía el mullo presente, por ejemplo, en la zona de lo que es Ancash, entonces vetado Ancash, ya no va a comercializar, ¿sí? Algunos otros autores tú los vas a encontrar, lo llaman como moneda, pero el mullo no es una moneda, no tiene características monetarias como fácil transporte, divisibilidad, por ejemplo. Imagínate a la gente yendo a comercializar con un saco de productos y con otro saco de mullo para mi vuelto. ¿Dónde lo va a cargar si no es en un saco, en un costal? Imposible, ¿sí? Lo que hacían era ver si el mullo se encontraba fuera del lugar original, que era cercano al Ecuador, para saber la presencia o no de un fenómeno natural llamado niño, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que cuando lo conseguían, ellos raspaban al mullo y salía polvito. Este polvito ellos lo tiraban así al mar, lo tiraban al mar como una ofrenda a su dios Chinchaycamac, ¿sí? Era su comida del dios Chinchaycamac. Ahí está, centro principal, famoso llamado Tambo de Mora, ¿sí? Tambo de Mora, ¿sí? Con respecto a su centro político, Tambo de Mora, Lurincusco, principalmente. En cuanto a la economía, comerciantes con dos rutas, una ruta marítima hacia el Ecuador a conseguir muyu y la otra hacia lo que es la zona de la meseta del Collao, ¿no? Para vender lanita o traer, perdón, dicho lanita, fibra de camélido y demás, ¿sí? Ahora, ellos practicaron la silografía. Profesora, ¿qué es la silografía? Es el tallado en madera. ¿Cómo resaltaban los comerciantes, que era la nobleza? A través de su remo. Si el remo, que estaba hecho de madera, tenía mucho más detalle, oye, ese era un comerciante de la nobleza, de la alta jerarquía. O sea, ahí los diferenciaban por la silografía, por el remo, así como en Paracas los diferenciaban por la forma de la cabeza del cráneo, aquí por el remo. Muy importante. Luego tenemos que en la orfebrería resaltan los vasos narigones y ya en arquitectura hemos hablado acerca de tambo de mora, ¿sí? Finalmente, ya para concluir, Chachapoyas. Chachapoyas es militar, ¿sí? Tiene un ejército, por ejemplo, que se encuentra en Cuela, que es la fortaleza allá en Amazonas. Y el Gran Pajatén, que se encontraba en San Martín, en el departamento de San Martín. Sometidas por Tupac Yupanqui, ¿sí? Hay que resaltar aquí la presencia de los sarcófagos o purumachos, sarcófagos o purumachos, ¿sí? Que eran, como dice aquí, sarcófagos de arcilla. Es más, cuando tú te das cuenta dónde están estos sarcófagos, están como que sobre o un poco más arriba de la mitad del cerro, o sea, como así vigilantes de la población, de la ciudadanía. La nobleza guerrera se enterraba en estos sarcófagos y la gente se enterraba en las torres funerarias. Estas son las torres funerarias, por ejemplo, ahí están, ¿no? Las torres funerarias, ¿sí? Bien, tenemos ahí lo que es entonces finalmente reinos aymara. Cuando hablamos de reinos aymaras, hablamos de una confederación de pueblos. Quiere decir que se han unido varios pobladores para formar reinos aymaras. No sé si hoy día te suena a coalición o te suena, por ejemplo, a lo que es Reino Unido. Reino Unido es un conjunto de reinos, valga la redundancia, es un estado constituido por reinos, el reino de Escocia, de Inglaterra, de Gales, de Irlanda del Norte. Entonces, por una cuestión estratégica, práctica, de conveniencia, se han unido,
se han unido. Aquí de igual manera se unen los Coyas, los Lupacas, por ejemplo, ¿sí? Finalmente tenemos aquí a las chulpas. Estas son las chulpas. ¿Qué son las chulpas? Son lugares de entierro. ¿Para quiénes? Para la nobleza, ¿sí? Ahí no se enterraba cualquier gente, solamente la nobleza de Tiahuanaco. Termino indicando que los reinos Aymara utilizaron todo lo de los tiahuanacos porque ahí se acentuaron los reinos Aymara, en el departamento de Puno. Entonces tenían esta referencia de Tiahuanaco y terminaron, ¿no? Haciendo lo mismo que es control vertical de pisos ecológicos, los guaruguaros y camellones también, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, yo no sé si es que hasta aquí hay alguna duda al respecto. ¿Todo claro? ¿Está bien? Déjamelo saber, por favor, en el chat para irme tranquila. Ya estamos sobre la hora también. Espero que con las recomendaciones dadas puedas continuar, en este caso, estudiando para dar un eficiente examen, un buen examen. Bien, gracias Miguel. Cuídense entonces. Nos vemos la próxima semana. Los dejo con su otra clase. Buenas tardes con todos.